Estimados alumnos, vamos a comenzar con la clase de hoy y en particular el día de hoy vamos a analizar lo que son las series de Fourier. Entonces, pero para comenzar con las series de Fourier, yo quiero que primero practiquemos algunas sumatorias más sencillas. Entonces, me gustaría que repasáramos la última materia que vimos. De esta manera vamos a tener una mejor perspectiva para que se entienda mejor el concepto de serie de Fourier. Las series de Fourier las vamos a repasar en la última parte de la clase. Vamos a revisar algunas aplicaciones, pero quiero que nos concentremos primero en entender cómo programar la sumatoria, cosa que ya hemos revisado, pero que, insisto, vale la pena repasar. Y de esa manera seguir avanzando. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver un ejemplo. Con MathType voy a plantear una sumatoria. Entonces, quiero que repasemos una suma bien sencilla, por ejemplo. Una suma bien sencilla, la voy a dibujar acá en realidad. Va a ser, por ejemplo, un n. Voy a ponerlo con notación k. K menos 1 dividido k al cuadrado. Así de esta manera. Entonces quiero que repasemos esta suma, la resolvamos, digamos, desde k igual 1, ya, porque obviamente no puede ser 0, hasta 100. Entonces vamos a resolver esa suma con Octave. Abro Octave. Y en Octave, bueno, ya tenemos acá la ventana de comando, digamos, donde vamos a ingresar los códigos, pero primero vamos a hacer un script. Recuerden que el script lo abrimos acá arriba, ¿no? Script. Y tenemos que programar un código a partir de un ciclo for que nos permita calcular esta suma. Entonces vamos a repasar el ciclo for igual. Bien, entonces lo que vamos a hacer es primero borrar todo lo que esté en la memoria y en la pantalla de nuestra ventana de comando, y en nuestro editor vamos a poner los comandos clear y clc. La estructura del programa es la siguiente. Lo que tenemos que hacer es sumar varias veces una variable, digamos, una variable que vamos a tener como un valor inicial igual a 0. Entonces primero definimos que nuestra variable s vale 0. Entonces vamos a iniciar nuestro ciclo con una variable k desde 1 hasta, pongámosle preliminarmente 2 o 3. Lo que quiero que se entienda es cómo funciona, digamos, realizar una sumatoria con el ciclo for. La idea es entender que lo que se va a ir recalculando la cantidad de veces que le tengamos como índice acá dentro del grupo de instrucciones para el ciclo for. Entonces, de esta manera, por ejemplo, vamos a calcular S. ¿Y cómo vamos a calcular S? ¿Cómo lo vamos a hacer? A partir del valor anterior de S que va a quedar almacenado en la memoria. Entonces, nuestra sumatoria está dada por k-1 dividido k cuadrado. Entonces, tenemos arriba k-1 dividido k al cuadrado. De esta manera. Entonces, esta es básicamente la estructura que tiene nuestra sumatoria. Nosotros necesitamos primero evaluar para k igual 1, después para k igual 2, para k igual 3, hasta k igual 100 y sumar. De esta manera, lo que vamos a hacer ahora va a ser almacenar en nuestra variable s, pero a partir de un valor anterior de s. Entonces, ¿cuánto vale s al principio? S vale 0. Entonces vamos a sumarle 0 a nuestra expresión. Entonces, en principio, vamos a calcular S como 0 más esta expresión evaluada para el primer índice de K.
en este caso es 1. Entonces el programa va a empezar de esta manera. Va a borrar todo lo que está en la pantalla, va a definir la variable s con un valor igual a 0 y luego va a entrar en nuestro ciclo for. Aquí sabe que tiene que hacer cálculos y tiene que hacer 3 veces cálculos. Y además a la variable k le va a asignar los valores 1, 2 y 3, valores que nos van a ayudar a reemplazar nuestra función dentro de la sumatoria, nuestra sucesión dentro de la sumatoria, para poder calcular sus valores numéricos y así sumarlos. Entonces primero, k igual 1, calcula s. S va a ser igual a 0 más el valor que se obtenga de evaluar k igual 1 en esta expresión. Entonces, una vez que haga ese cálculo, le va a sumar 0 y va a calcular s. Ahora, Octave en este caso sabe que tiene que hacer la instrucción de nuevo y para un índice k igual a 2. En ese caso, va a calcular s de nuevo, este que está acá, como el valor anterior de s, que quedó almacenado en la memoria. Recuerden que no se borra porque el for se repite hasta esta parte, solamente está acá. Queda almacenado en la memoria, evalúa esta expresión para k igual 2, suma estas expresiones y vuelve a calcular s. Y así para la cantidad de veces que nosotros necesitemos. Entonces vamos a ir desde k igual 1 hasta 3. Y esto no creo que... primero mostrémoslo. Veamos lo que nos resulta. Entonces ahí nos va a pedir que guardemos el programa. Lo vamos a guardar en esta carpetita que tengo acá. Con el nombre suma. Algo sencillo. Vamos a cambiar el directorio para que lo lea desde ahí. Recuerden que en esta parte de arriba, en el File Browser, está la información con la carpeta de donde va a leer los archivos y de donde los va a ejecutar. Acá arriba. Entonces, preliminarmente, lo que va a hacer esto va a ser sumar los primeros 3 términos de la sumatoria. Y los voy a mostrar acá. Y estos resultados se van a ver en la ventana de comando y aquí nos tiene un error. El error, recuerden que esta expresión k al cuadrado, revisémosla bien, dice el error, la línea 8, acá, en for, acá, ahí sí. Ese fue un error de sintaxis. Lo ejecutamos y ahí nos calculó primero el valor que le definimos a s, que era 0. Luego, el primer término que calculó para s. Luego, el siguiente término. Y luego, el tercer término. Entonces, podemos, por ejemplo, nosotros... bueno, aquí ya calculó la suma de los 3 primeros términos. El primer término vale 0. Justamente porque cuando k vale 1, esta expresión de arriba vale 0. Por lo tanto, la sumatoria vale 0 y quizás no tenga sentido calcularlas desde k igual 1. O sea, el término existe, que es igual a 0, pero estamos sumando 0. Solamente un tema de notación quizá. Y el segundo término vale 0.25 y 0.47. Entonces los 100 primeros términos van a ser iguales a este resultado que está acá, donde aquí no está mostrando los elementos de la sucesión, sino que está mostrando los elementos, las sumas acumuladas. Fíjense que estos valores corresponden a la suma de los dos anteriores. Entonces es un número pequeño, básicamente. Entonces aquí estamos sumando 100 términos. Podríamos eventualmente graficar esta función y ver cuál es su comportamiento. Entonces, primero vamos a graficarla en el dominio de los números reales. Lo que quiero que analicemos es su comportamiento, ver si esto va a crecer infinitamente o no. O qué podríamos sospechar de cómo es el comportamiento de esta función cuando k es un número muy grande. Por ejemplo, pongamos un número muy grande acá, k igual a 1000. Está haciendo muchos cálculos, pero esto sigue creciendo. Sigue creciendo. ¿Y cómo vamos a ver el comportamiento? Pongámosle un número más grande aún, por ejemplo. Y ver cómo se comporta esta suma. Entonces esta es básicamente una suma
que tiene infinitos términos. Me refiero a que uno va a poder sumar sus infinitos números y su número va a ser cada vez más grande. Fíjense ahí cómo lo calcula y el número sigue creciendo. Da la impresión de que no se acumula en un número. O quizás sí. Es una suma genérica. Lo importante es que sabemos cómo calcular una suma. Ahora lo que yo quiero hacer en realidad, básicamente y en función del tiempo que tenemos, es contarles que las sumas pueden ser sumas finitas. Por ejemplo, podemos tener la clásica suma, las sumas que hemos realizado delante, k, por ejemplo, en otras ocasiones, en otros videos, k, sumas como k al cuadrado, la que estábamos mostrando delante, sumas de funciones que son divergentes y los valores son infinitos. Pero existen sumas que si nosotros cambiamos la cantidad de términos a los cuales vamos a sumar, es decir, si ponemos un número infinito de sumas, como este que está acá, de alguna función f que dependa del índice, esta suma, a pesar de que tenga infinitos términos, su resultado va a ser un número real. Y a esas sumas de este tipo, que se le están sumando infinitos términos, se les conoce como series. Y por eso de esta manera quiero introducirnos y motivarnos a que entendamos lo que son las series de Fourier. El concepto de serie de Fourier lo vamos a revisar en algunos instantes, pero me interesa que se tenga clara esa diferencia entre una sumatoria y una serie. Una sumatoria es la suma de los primeros n términos de una sucesión, y una serie es la suma de los infinitos términos que tiene una sucesión. Las series pueden ser convergentes o divergentes. Van a ser divergentes si sumamos los infinitos términos y el resultado es un número infinito, un número muy grande, al cual si se le siguen sumando términos, el resultado cada vez va a ser más grande. Y una serie va a ser convergente, es decir, va a converger esa suma a un número cuando la suma de todos sus elementos, es decir, de los infinitos elementos del conjunto que conforma esa sucesión, sea un número real. En el caso de las series de Fourier, tienen que ser convergentes para que converjan en una función, en este caso. Entonces, ahora que se tiene el concepto de sumatoria, pueden practicar las sumatorias que están en la guía de ejercicios, la guía que tenemos preparada. Aquí tenemos polinomios de Taylor, aquí tenemos series de Fourier. Y ahora vamos a entrar un poco lleno a lo que es el concepto de series de Fourier. Y vamos a partir con los conceptos básicos. El concepto más básico que se debe entender para analizar y describir lo que es una serie de Fourier es el concepto de función periódica. Una función periódica es una función que se repite cada t segundos. O dicho de otro modo, una función f de t satisface la condición que aparece acá. Es decir, esta función en un punto determinado, en un punto t, vale f de t. Pero en otro punto, en un punto de t mayúscula segundos más adelante, vuelve a valer lo mismo, f de t. Entonces la función se repite. Esta expresión lo que dice básicamente es eso, que una función a medida que n es un entero y avanza en el tiempo t, un tiempo fijo digámoslo, llamado periodo, esta función va a ser igual, es decir, se va a repetir cada t segundos. Entonces, aquí n es un número entero y t es lo que se conoce como les adelanté, el periodo. Y es común encontrar este tipo de formas de onda en el ámbito de la ingeniería eléctrica, especialmente en los sistemas de potencia. En sistemas de potencia, al ser la función de transporte, digamos, del voltaje y de la potencia, una función sinusoidal, la función sinusoidal es un claro ejemplo de una función periódica, porque es una función que se repite cada una cantidad determinada de segundos, denominado periodo, y el cual en clases anteriores hemos revisado. Hemos revisado que la función sinusoidal es periódica y se repite en función del periodo que nosotros le asignemos. También, este tipo de
de formas de onda se puede ver mucho en sistemas de telecomunicación y en sistemas de control. En muchos ámbitos de la ingeniería eléctrica está presente el concepto de función periódica. Bueno, estas formas de onda periódica también se pueden encontrar en otros elementos, digamos, de problemas prácticos de la ingeniería eléctrica, como en hornos de arco y otros elementos de descarga de arco. Se repite esto. En núcleos magnéticos de transformadores y máquinas rotativas que requieren corriente de tercer armónico para excitar el hierro. Estos son conceptos que ustedes van a revisar en cursos posteriores. Actualmente me interesa introducirlos en contextos matemáticos que se aplican en Octave y en MATLAB, de tal forma que podamos ver las formas de onda, pero ustedes tengan alguna visión de cómo se van a aplicar estos conceptos, que son puramente matemáticos, en el futuro. Controladores de velocidad ajustables usados en ventiladores, bombas y en controladores de procesos. Los controladores de velocidad son muy importantes porque los motores, en particular los motores de inducción, la velocidad a la que van a girar ellos depende puramente de la velocidad con la cual se están alimentando, la velocidad de la tensión con la cual se están alimentando, que en el caso de Chile es de 50 Hz. Entonces, si nosotros queremos variar la velocidad de este motor, tendríamos que variar la velocidad de la red, pero eso no es posible. La velocidad de la red debe ser constante, ojalá lo más constante posible, y ubicada en 50 Hz. Entonces lo que se utiliza son filtros que transforman esta velocidad en una velocidad variable. Eso se les conoce como rectificadores, o sea, se utilizan rectificadores e inversores, y, y esto deforma de alguna manera, si bien transforma la frecuencia de la forma sinusoidal del voltaje, puede deformar la frecuencia y la forma de onda, digamos, de la corriente. Entonces, al haber funciones periódicas involucradas, se producen fenómenos de Fourier que pueden ser estudiados ahí en esas partes. Y esto es muy utilizado en la industria y es muy bueno tenerlo en cuenta. Fuentes controladas para equipos electrónicos. El principio es el mismo. Como nosotros alimentamos nuestro equipo desde la red, necesitamos, digamos, nuestros equipos se alimentan con tensiones quizá, o nuestros circuitos integrados y utilizan frecuencias que son distintas a la de la red, entonces se utilizan fuentes controladas, digamos, para variar esta tensión, para transformar la forma de onda, etcétera, en funciones periódicas. Y al haber funciones periódicas involucradas, de alguna manera estamos hablando de series de Fourier. Y principalmente en equipos electrónicos que utilizamos, si bien consumimos una tensión que está muy bien definida, ¿ya? De 220 volt RMS y 50 Hz, la corriente es distorsionada, digamos, por estos equipos que ya van a ver esos nombres como cargas no lineales. Rectificadores basadas en diodos o tiristores para equipos de soldadura o cargadores de batería. Entonces, estos rectificadores, este es el principio del cual hemos estado hablando en los puntos anteriores, en controladores de velocidad y fuentes controladas. Los rectificadores que transforman una forma de onda de la red en una forma de onda que se desee o que sea necesaria digamos, para el proceso que necesitemos, digamos, alimentar. Compensadores estáticos de potencia reactiva, que son máquinas que varían la potencia reactiva, que es un concepto que van a revisar en cursos posteriores de sistemas eléctricos de potencia. Estaciones DC de transmisión de alto voltaje. El principio también es el mismo. Se transforma la corriente alterna en corriente continua a partir de un rectificador y luego se transforma esa corriente continua en corriente alterna a una frecuencia deseada, es decir, a una velocidad deseada, con otra fuente, con un inversor. Y ahí, digamos, estamos deformando la forma de onda de la corriente y del voltaje, por lo tanto, bueno, lo estamos deformando y transformando en formas de onda periódica. Así que es necesario estudiar, digamos, estas formas de ondas periódicas, y la mejor forma es a partir de su análisis de Fourier, que insisto, en breve vamos a describir. Muy bien, sigamos avanzando. Bueno, en convertidores ACS, esto involucra lo que he mencionado anteriormente.
Ahora, ¿hacia dónde vamos con el teorema de Fourier? Bueno, antes de introducirnos en la serie de Fourier, me gustaría que repasáramos un poco acerca de conceptos relacionados con las formas de onda periódica. Y para eso vamos a abrir Octave, vamos a borrar esta suma que está acá, ¿ya? Ya tenemos claro cómo calcular sumatorias, así que es bueno que repasemos formas de onda que son periódicas. Entonces, voy a limpiar acá la memoria y la pantalla. Y por ejemplo, grafiquemos una forma de onda cuadrada. A ver, en principio, Octave no tiene cargados los paquetes relacionados con las funciones que grafican o que representan formas de onda periódicas, como por ejemplo la señal cuadrada. Entonces, para eso, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño programita. Vamos a describir una forma de onda cuadrada. Para eso vamos a insertar un comentario acá. Forma de onda cuadrada. Y con esta información lo que vamos a hacer es, o sea, con este código vamos a graficar una forma de onda cuadrada de amplitud 1. Vamos a definir un parámetro, omega, igual a 10pi, 10 por pi. Vamos a definir otro parámetro que lo vamos a llamar ρ, igual a 0.5. ¿Sí? Y vamos a definir un tiempo t con un lim space que vaya entre 0 y 1. Así de esta manera. Y es la forma de onda, la vamos a llamar SQ, que va a ser igual a por el comando square. ¿Ya? De manera muy similar a cómo se grafica una forma de onda sinusoidal. ¿Ya? Entonces el parámetro de la frecuencia, digamos la velocidad angular, por el tiempo, más el ρ. Y ahora vamos a graficar esto. Plot t, sq. Entonces aquí nos va a tirar un error, pero ese error es fundamental porque nos va a decir qué paquete cargar, dado que Octave no tiene la misma versatilidad que MATLAB. Sin embargo, con algún comando se puede obtener lo que necesitamos. Entonces ejecutamos esto que está acá. Y aquí me dice que no se encuentra y hay que cargar el paquete load signal. Entonces vamos a escribir pkg load signal. Vamos a ejecutar y ahí está cargado. Entonces ahora lo que hizo este comando es cargar todas las funciones, la funcionalidad que tiene Octave para trabajar con formas de onda periódicas. Vamos al editor, ejecutamos de nuevo, y ahí nos ejecuta nuestro programa. Y esta es una forma de onda cuadrada. Una forma de onda cuadrada, ¿ya? Que no se ve tan cuadrada porque tiene alta frecuencia y tiene pocos puntos. Quizá, por ejemplo, grafiquémosla en vez de utilizar un linspace a partir de un vector que parte en 0, y que vaya en un valor más chico, 0,001 hasta 1. Ejecutémosla de nuevo. Y ahí se ve más cuadrada, si se fijan. No se ve, digamos, esa pequeña pendiente que tenía, ¿ya? Y va entre 1 y menos 1, porque así es la forma de onda cuadrada, así está definida, digamos. Entonces ahí se nota de mejor manera que va entre 1 y menos 1. Esta forma de onda cuadrada, que es una forma de onda periódica, si se fijan, se está repitiendo, va a quedar propuesto determinar cada cuánto tiempo se repite para ustedes. Sin embargo, ven que oscila entre 1 y menos 1 y se repite cada periodo de tiempo que ustedes van a calcular, que es algo que ya hemos hecho cuando estudiamos la función sinusoidal. También nos podemos encontrar con otras formas de onda, ¿ya?
como son la señal triangular. Entonces, en este caso, vamos a cambiar nuestro código y en vez de utilizar el square, vamos a utilizar la forma de onda triangular, que se hace con este comando. Se llama sawtooth. Ahí. Entonces lo ejecutamos. Y ahí tenemos nuestra forma de onda triangular. Y tiene el mismo periodo que la forma de onda que teníamos delante. ¿Ya? Porque no hemos alterado los parámetros. No cambiamos el parámetro rho ni el parámetro omega. El parámetro a tampoco. ¿Ya? Podríamos, por ejemplo, alterarlo y cambiarlo solamente por pi. Y aumentar este parámetro en 3, por ejemplo. Veamos lo que pasa. De esta manera, nuestro gráfico quizá acá no tiene mucho sentido, ¿ya? Porque tiene una frecuencia más grande. Perdón, claro. O sea, tiene un periodo más grande y una frecuencia más chica. Entonces, grafiquemos entre valores mayores. Así. Veamos si ahí tiene más sentido tener un espectro más grande. Claro, entre 0 y 10 tiene más sentido y se nota que su periodo es menor a 2 segundos. Es aproximadamente 2 segundos en realidad. Bueno, ahí ustedes cuando lo determinen, si no lo analizamos en clase, si no lo pueden determinar, vamos a determinar cuál es el periodo de esta forma de onda. Recuerden que pueden utilizar la expresión T es igual a el T de periodo en realidad es igual a 1 dividido la frecuencia. Así, 1 dividido la frecuencia. Y frecuencia va a ser igual a 2 pi omega es igual a 2 pi por frecuencia. Así. Con esa información es clave para que ustedes puedan determinar hacer su análisis de periodicidad de la función. Entonces, ya tenemos claro lo que es una función periódica. Una función periódica es una función, recapitulo, que se repite cada t segundos. Esos t segundos son lo que llamamos el periodo. Y estas son formas de onda, son funciones que se pueden encontrar mucho en el contexto de la ingeniería eléctrica. Entonces, sigamos avanzando acá. Entonces, ¿qué son las series de Fourier? De acuerdo con el teorema de Fourier, toda función periódica práctica, una función periódica práctica significa que cumple con las condiciones de Dirichlet. Ya, las funciones de Dirichlet las podemos analizar en clase, las discutimos en clase. Básicamente expresa que tiene una cantidad finita de discontinuidades en un punto, una función. Básicamente, eso es básicamente. Lo demás es ahondar en matemática más compleja que quizá no nos sea tan práctica en este contexto que tenemos poco tiempo para el video. Sin embargo, queda pendiente para que si tienen las dudas, lo revisamos en clase. Bueno, es una función práctica de frecuencia omega sub 0 y puede expresarse como una suma infinita de funciones seno o coseno que son múltiplos enteros de omega sub 0. Por lo tanto, f de t, es decir, la función periódica, puede expresarse de esta manera. Aquí está expresado de forma matemática lo que se enunció aquí, digamos, con palabras, ¿ya? Frecuencia omega sub 0, toda función periódica práctica, esta va a ser nuestra función periódica práctica, se puede expresar como una suma infinita. Aquí tenemos infinitos términos, ¿ya? Estos 3 puntos indican que esta suma sigue, ¿ya? De funciones seno o coseno, funciones seno o coseno, ¿ya? Que están acompañadas por un coeficiente, ya vamos a ver qué es ese coeficiente, que son múltiplos enteros de omega sub 0. Fíjense que aquí tenemos un coseno, por ejemplo, y es múltiplo entero de omega sub 0.
porque aquí es el mismo omega sub 0. Aquí también, el seno es múltiplo de omega sub 0, porque es igual a omega sub 0. En este caso, tenemos 2 omega sub 0, es un múltiplo entero, es el doble. Y en este caso tenemos 3 omega sub 0, también es un múltiplo entero, es el triple. Entonces eso nos establece el teorema de Fourier. ¿Ya? Si la función cumple con las condiciones de Dirichlet, que no vamos a anunciar ahora, entonces se puede expresar de esta manera. Es decir, se puede expresar en una notación más compacta como una serie, donde hay un coeficiente a sub 0 y tenemos la serie acá. Esta serie tiene escrito en forma compacta los coeficientes que acompañan a las formas cosenoidales, la estructura de múltiplos enteros de omega sub 0, el coeficiente que acompaña a los elementos de la forma sinusoidal, que los vamos a llamar b sub n, y los elementos enteros, múltiplos enteros de omega sub 0 también, y va desde 1 hasta infinito, por eso es una serie. ¿Ya? Entonces aquí está escrito en una forma, digamos, más extendida, y aquí en una forma más compacta. A partir de lo anterior, analizando esa expresión que se tenía ahí, se pueden identificar dos partes, una sub 0 que queda afuera de la sumatoria de la serie completa y una expresión que vamos a llamar AC. ¿Ya? Esto es la base para entender muchos conceptos posteriormente, cuando trabajen en los laboratorios, trabajando con formas de onda periódicas. ¿Ya? Sin embargo, aquí lo quiero enunciar y se los quiero dejar para que ustedes se planteen la inquietud y sigan revisándolo. Esta expresión que está acá, que aparece acá, recibe el nombre de serie trigonométrica de Fourier. Las series de Fourier de una función periódica, si existe, se pueden representar de diferentes maneras. Una de las maneras es la serie trigonométrica. Se pueden representar de manera compleja también. ¿Ya? Y hay otras formas, ¿ya? Otras formas fasoriales, por ejemplo, de tal manera que se adecúen con lo que estamos trabajando, con qué matemáticas y con qué problemas estamos tratando de resolver. En este caso vamos a ver la serie trigonométrica porque es la más fácil de entender y la más fácil de repasar a partir de las herramientas básicas que nos entrega Octave. En esta expresión trigonométrica que aparece acá, omega sub 0 es lo que se conoce como la frecuencia fundamental. ¿Ya? Yo les había dado una expresión ahí, omega sub 0 es igual a 2pi partido t. Lo que habíamos revisado adelante era que omega, es decir, la frecuencia angular fundamental, la frecuencia fundamental en radianes por segundo, eso tiene que estar muy claro, es igual a 2 veces pi por la frecuencia. Entonces, si ustedes reemplazan la expresión que tenemos acá arriba, vamos a tener que omega va a ser igual a 2 por pi dividido t. Ya que reemplazamos f, despejamos f acá, nos queda que f es igual a 1 dividido t, la reemplazamos acá, y tenemos que la frecuencia en radianes por segundo es 2 veces pi dividido el periodo, y esto en radianes por segundo. Y en el caso de omega sub 0 es la frecuencia fundamental. Los términos coseno de n omega sub 0t y seno de n omega sub 0t, que son funciones, son las armónicas enésimas de la función periódica f de t. Y las constantes a sub n y b sub n son los coeficientes de Fourier. Entonces, la pregunta ahora es, aquí tenemos una función genérica, una función que puede ser cualquier función periódica que cumple con las condiciones de Dirichlet, es decir, que tiene serie de Fourier, de acuerdo al teorema de Fourier. Sin embargo, aquí tenemos solamente expresiones matemáticas, tenemos expresiones compactas, digamos, a sub n, b sub n, a sub 0. Entonces, ¿cómo determinamos estos coeficientes? Ya sabemos cómo calcular omega sub 0, a partir de dividir 2pi en el periodo de la función periódica, pero ¿cómo determinamos a sub 0, a sub n y b sub n? Eso no lo vamos a demostrar, pero se los voy a enunciar acá. Los coeficientes se calculan de la misma manera que aparece acá,
corresponden a integrales, ¿ya? Una integral de Riemann, un área bajo la curva, que va a ser, en el caso de a sub 0, la integral de la función entre 0 y t, es decir, la integral de la función en un periodo, el área bajo la curva de ese periodo, dividida entre su periodo. En el caso de a sub n, va a ser una expresión muy similar, pero ponderada por un factor que es el coseno de t. Es decir, va a ser la integral entre 0 y t, entre 0 y el periodo, de la función periódica multiplicada por el coseno de n omega sub 0 t. ¿Ya? Multiplicada por 2 y dividida por el periodo. Fíjense que esta integral, por ejemplo, que está acá, como esta función depende del tiempo, la integral también va a depender del tiempo y se va a evaluar en esta función, en el tiempo. Por lo tanto, esta solamente va a ser una expresión numérica, va a ser solamente un número. ¿Ya? Porque esta integral va a ser una función que depende de t, se va a evaluar esa función en un número, que es entre t, el periodo, en segundos y 0, y va a resultar un número, dividido por el periodo, que también es un número. Sin embargo, esta expresión que está acá, si bien esta depende de t y esta depende de t, y se integra respecto de t, la expresión matemática va a quedar respecto de t, porque se integró respecto de t y también se va a evaluar el valor de t entre 0 y su periodo. Sin embargo, va a quedar en función de n, de el índice del sumatorio. Por lo tanto, toda esta expresión, los t van a desaparecer porque van a ser evaluados, ya en este caso por la integral y afuera por el periodo, pero el coeficiente a sub n va a quedar en función de n. Y análogamente, para determinar el coeficiente de Fourier b sub n, el proceso es similar, ¿ya? Se evalúa la función multiplicada por el seno, se integra respecto de t, se evalúa en un periodo de tiempo y la función la función b sub n queda evaluada respecto de n. Entonces, ambas expresiones dependen de n, por lo tanto, dependen de los coeficientes de la sumatoria, ya que recordemos que n son valores enteros. Entonces, ahora, lo más conveniente es irse a un caso práctico. Pero antes de ese caso práctico, quiero que repasemos los gráficos de algunas funciones trigonométricas. Por ejemplo, primero quiero que construyamos una función en MATLAB, ¿ya? Para que practiquemos con diferentes armónicos de coseno de distintas frecuencias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, primero vamos a graficar un coseno de t. Entonces, vamos a borrar hasta acá. Definamos un intervalo de tiempo. Yo estaba pensando entre menos t por pi hasta, o sea, que vaya de 0,1 segundo, esto lo podemos poner así también, punto 1, y que vaya hasta 3pi. Así, de esta manera. Aquí me equivoqué, eso es una multiplicación. Por ejemplo, si yo lo ejecuto, no debería haber error. Ya graficó el vector completo. Ya un vector que tiene muchos elementos y parte en menos 3pi y termina en 3pi. Nosotros acostumbramos a poner esto en forma de matriz, así. ¿Ya? Y lo ponemos punto y coma para que no lo reproduzca en la pantalla. ¿Ya? Y definimos i como el coseno de t. Así, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos ahora es graficar esta función. T, i. Y esto, por ejemplo, podríamos señalarlo así. Revisemos plot. Y lo grafico.
ve, aquí hay una diferencia del código de colores que hay entre MATLAB y... Ah, no, ahí está, Blue. No sé por qué razón no lo grafico. Bueno, ahí estamos graficando un coseno, una función, la función muy sencilla, ¿ya? Aquí vemos que es un coseno porque en 0 vale 1 y tiene este comportamiento. Ahora, grafiquemos, por ejemplo, desplacemos este coseno en 2 unidades. Entonces, ahora sumémosle 2 unidades. Entonces ahora definamos un i, pongámosle i2, igual a 2 más coseno de t. ¿Ya? Y también lo vamos a graficar, pero con otro color. Graficémoslo con un rojo. Poner el punto y coma acá, punto y coma. No, podemos utilizar mejor la nomenclatura que habíamos utilizado la otra vez. T, y 2, ahí. Está reconociendo estos colores, no importa. Y ahí lo tenemos, ya lo desplazamos. Entonces ahora yo quiero que lo grafiquemos acá, pero ahora lo hemos desplazado, pero quiero que multipliquemos por 2 la variable t, así de esta manera. Es decir, aumentamos su frecuencia. Fíjense que tiene mayor frecuencia, la que está arriba, ¿ya? Aquí tenemos la fundamental, digamos, el coseno de t, ya que va entre 1 y menos 1. Aquí identificamos que es la otra función porque está desplazada en el eje y en 2, ¿ya? Y tiene el doble de frecuencia. Y vean, aquí se ve muy claro, por ejemplo, aquí el periodo se identifica muy rápido porque tomamos un valor cualquiera y vemos que dónde se repite la función. Entonces, tomemos este que es una referencia más clara cuando vale 0, digamos, y se repite en este punto. La forma de onda se empieza a repetir en este punto, en aproximadamente 6,28, porque yo lo sé porque son 2pi. Ya. Y entonces el periodo es 2pi. Sin embargo, aquí el periodo es de la mitad. Aproximadamente en 3,14 se empieza a repetir. Porque tiene el doble de frecuencia. Tal y como lo señalamos acá. Entonces ahora, por ejemplo, sumémosle un valor solamente para tener, digamos, claridad en el desplazamiento que tiene en el eje Y. Sumémosle 4 acá y multipliquemos por 3 su frecuencia. Y grafiquemos ahora t y 3. Lo graficamos. Y ahí vemos que tiene el triple de frecuencia. O sea, esta es la fundamental que tiene una frecuencia de 2pi, tiene una frecuencia más rápida, hay que calcularla que es de pi en este caso, y esta tiene otra frecuencia que es más rápida. ¿Ya? Muy bien. Podemos seguir, digamos, indagando con esto. Por ejemplo, esto es muy entretenido porque esto nos va dando ideas de qué pasa si nosotros sumamos todas estas funciones. Por ejemplo, ahora agregamos una cuarta, sumémosle 6, así, y multipliquémosla aquí por 4. Ahí. Pero grafiquemos de nuevo t, y 4. Graficamos. Ya vamos viendo cómo esta forma de onda es mucho más rápida, digamos,
mucho más rápido. ¿Ya? Entonces, ahora yo quiero que grafiquemos estas funciones. La suma. Y 5 igual. Entonces, primero voy a tomarlas todas y las voy a pegar. Por ejemplo, esa. Y voy a poner más esta que está acá, más esta que está acá. Ahí. ¿Ya? Entonces, eh, aquí tenemos esta función, ¿ya? La hemos llamado I5 y ahora veamos qué pasa si la graficamos acá y veamos cuál es su comportamiento. Lo que estamos aquí es explorando el comportamiento de las sumatorias de funciones trigonométricas. Entonces tiene un comportamiento bien interesante, digamos, ¿ya? Que en 0 tiende a ser mayor y en otros valores tienden a ser mayor, pero a tener un comportamiento, digamos, a estar más a la baja en función de este punto, ¿ya? Entonces esto es lo que me interesa a mí, que exploremos esto y nos demos cuenta que si sumamos varias formas de ondas de trigonométricas, ya que tienen cada vez mayor frecuencia y en este caso tienen mayor amplitud, vamos a tener una función, su suma va a tener un comportamiento más particular, como la que está acá arriba. Si se fijan, esta tiene un comportamiento que es mucho más particular en relación a las demás funciones, ¿ya? Entonces, revisemos el siguiente ejemplo con la serie de Fourier. Entonces, se tiene la serie de Fourier que aparece ahí, ya que es una serie de Fourier, digamos, o sea, una función periódica, ya una función periódica que vale 1 cuando t vale entre 0 y 1, y vale 0, esta función, f de t es igual a 0, cuando el tiempo está entre 1 y 2. Entonces, si uno extiende esta definición, digamos, por parte que está acá, si uno la extiende, va a tener una función periódica que va a tener este comportamiento, es decir, se va a repetir de esta manera. Entre 0 y 1 vale 1, entre 1 y 2 vale 0, entre 2 y 3 vale 1, entre 3 y 4 vale 0, y así sucesivamente. Entonces, al analizar este gráfico que está acá, inmediatamente nos damos cuenta que es una función periódica. Por ejemplo, en cualquier valor, si le sumamos a este punto el valor del tiempo más el periodo, debería dar el mismo valor. ¿Y cómo vamos a calcular el periodo? Con la expresión que habíamos explicado antes. En este caso, t, que está ahí, va a ser igual a 2pi dividido frecuencia, porque solamente intercambiamos pasamos el omega dividiendo. Entonces, ¿cuánto vale t? Vale... pero en realidad aquí lo que necesitamos calcular es omega sub 0, porque el periodo es muy fácil de calcular, o sea, el periodo es, digamos, directamente intuitivo. ¿Cada cuánto se repite esta función? Cada 2 segundos, porque en 0, este punto que está aquí, se repite acá. Este punto que está acá, se repite acá. En este caso da la casualidad de que en todo este intervalo se repite, pero digamos que es porque esa parte es constante, ¿ya? Pero notamos que este punto es este mismo porque si le sumamos un epsilon, vamos a tener esta parte que está acá, la vamos a tener acá. Entonces ya vemos que es muy fácil determinar el periodo en este caso, y para determinar la frecuencia fundamental, que como teníamos la fórmula aquí, omega sub 0 va a ser igual a 2 veces pi dividido nuestro periodo, que es 2, entonces omega sub 0 vale pi, como aparece acá. Ya que tenemos la estructura de la función por parte, podemos calcular los coeficientes de Fourier. Entonces, al aplicar la fórmula de los coeficientes de Fourier, ya, estos coeficientes que tenemos acá, a partir de esta expresión, en este caso, por ejemplo, el primer término va a ser el valor entre 0 y t, que para esta expresión que está acá, para esta forma de onda que está acá, es entre 0 y 2, porque el periodo vale 2. F de t
Aquí debemos identificar porque f de t tiene dos comportamientos. Tiene un comportamiento entre 0 y 1, que vale 1, y entre 1 y 2, que vale 0. Entonces debemos separar la integral y entre 0 y 1 vale 1 y entre 1 y 2 vale 0, dividida por 2. Y así nos da que a sub 0 es igual a 1 medio. Y podemos verlo súper fácil porque el área bajo la curva que existe entre 0 y 2 es 1. Y 1 dividido el periodo es 1 dividido 2 es igual a 1 medio. En el caso de las otras expresiones que están acá, como a sub n, la lógica es la misma. Sin embargo, la función entre 0 y 1 hay que tener la advertencia que vale 1 multiplicada por el coseno de esta expresión que está acá, y entre 1 y 2 vale 0, por lo tanto, la integral se evalúa estrictamente entre 0 y 1. Luego toda esa expresión se multiplica por 2 y se divide por 2, que en este caso es el periodo, es decir, solamente se multiplica por 1. Eso lo pueden practicar, muy sencillo, digamos. Y aquí tenemos los resultados directos. Evaluar esta expresión en esta integral nos da como resultado el seno de n por pi dividido n por pi. Aquí, como les mencionaba yo, esta expresión a sub n depende exclusivamente de n. Entonces, si nosotros analizamos esa expresión, vamos a darnos cuenta de que siempre vale 0, porque el seno de un número entero, un múltiplo entero de pi, es igual a 0. Pongamos en el caso de cuando n vale 1. El seno de pi vale 0. Cuando n vale 2, el seno de 2pi también vale 0. Cuando n vale 3, el seno de 3pi también vale 0. Y así sucesivamente. Por lo tanto, el coeficiente a sub n no existe. Y lo podemos simplemente obviar de nuestra serie de Fourier. Y esta expresión no existe porque vale 0. Y en el caso de la otra expresión, del b sub n, se calcula de manera similar y se obtiene esto que está acá. Entonces, al reemplazar todos estos términos en nuestra serie trigonométrica de Fourier, en nuestra expresión general, digamos, está acá, el resultado va a ser el que aparece acá, donde aquí está el coeficiente a sub 0 afuera, que llamamos DC. Aquí está el coeficiente a sub 0 a sub n vale 0, por lo tanto desaparece esa parte que les había mencionado, y queda solamente la expresión seno de n omega sub 0t, donde omega sub 0 vale pi, como habíamos calculado acá, y b sub n vale esta expresión que tenemos acá. Entonces, lo que interesa ahora es representar gráficamente esa expresión que aparece ahí. Cuando tiene un solo término, vamos a darnos cuenta de que es solamente una función sinusoidal para n igual 1. Entonces, solamente por simple inspección, ¿qué sucede cuando n vale 1? Cuando n vale 1, esta expresión que está acá, vale menos 1 elevado a 1, vale menos 1. Y 1 menos menos 1 es igual a 2. 2 dividido pi por el seno de n, que n vale 1, es decir, 2 dividido pi por el seno de pi por t. Entonces grafiquemos esa expresión que está aquí. Primero representemos esta expresión aquí para analizarla, digamos, para un caso n igual a 1. Entonces, hagamos un programita acá. Vamos a borrar lo que tenemos ahí. Vamos a trabajar en el script que tenemos acá. ¿Ya? Vamos a cambiar el comentario. Ejemplo de serie de Fourier. De esta manera. Y vamos a anotar esta expresión. Entonces, voy a anotarla de manera genérica. Acá. Que esto no lo tengo. Ahí sí. Voy a anotar un poco más el editor. Entonces vamos a tener que esa expresión, voy a anotarla de manera genérica, es igual a... No voy a anotar primero, no voy a anotar el valor de C. Voy a anotar solamente el valor AC y ya luego me van a entender por qué. Entonces, eso sería igual a que tenemos dos cosas que se están multiplicando. ¿Ya? Recuerden que yo tengo esa metodología, digamos, para representar en MATLAB o en Octave funciones que son más complejas. Aquí tenemos el seno de
n por omega sub 0 que vale pi por t, así de esa manera, ¿ya? Ese digamos que es nuestro segundo multiplicando, todo lo que está acá. Y el primero está acá. Y ese consta de dos partes que se dividen, donde en el numerador tenemos la expresión 1 menos 1 elevado a n, y en el denominador n por pi. Entonces trabajemos el denominador primero, que es más sencillo, n por pi, y en el numerador vamos a tener 1 menos 1 elevado a n, menos 1 elevado a n, así tal y como aparece ahí. Muy bien. Sigamos avanzando. Entonces, si nosotros queremos representar esta expresión que está acá, que aparece acá, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos dos variables en esta expresión. Tenemos n, ¿ya? Que va a ser un número, nuestro índice de la suma, que preliminarmente lo vamos a considerar como n igual a 1, y tenemos t, que es el dominio del tiempo. Por lo tanto, debemos ser capaces de representar esta expresión en un gráfico que dependa del tiempo. Ya sabemos que esta expresión es una constante, porque para n igual a 1, esto va a ser un número, y esto que está acá va a ser una función que depende de t. Entonces definamos t. Y definamos un t adecuado. Por ejemplo, aquí la expresión está definida, aparece entre menos 2 y 3. Pero grafiquémosla, bueno, entre menos 2 y 3. Partamos por, en vez de utilizar un linspace, utilicemos un linspace de lo mismo, que vaya entre menos 2 hasta 3, tal y como aparece ahí, y que tenga 1000 coeficientes. Y ahí ponemos un punto y coma para que no la reproduzca. Asignemos esta expresión con la variable f o con la variable s, para que la podamos construir de mejor manera y después nos sorprendamos con el resultado. Y ahora grafiquémosla con plot t, s, así. Ejecutamos y me dio un error. ¿Por qué? Porque no definí n. N habíamos dicho que valía 1, por lo tanto ejecutamos ahí y tenemos una función sinusoidal tal y como lo habíamos digamos, predicho, digamos. Ya sabíamos que es una función sinusoidal básica, ya porque tiene solamente una frecuencia y no corresponde a una suma, sino que corresponde a un término, a un solo término de la serie de Fourier, donde aproximadamente la amplitud vale un poco más de 0.5, aproximadamente 0.6, lo podemos calcular, hagámoslo aquí. Entonces si nosotros ponemos esto en Octave, en la ventana de comando, eso vale 0.63622, la amplitud de ese primer término, que es el primer armónico, básicamente. Lo que yo quiero hacer ahora es representar varios términos. Por ejemplo, ahora para n igual 2. Entonces para n igual 2, lo reproduzco acá, y voy a tener otro gráfico. Y ese gráfico vale 0. Y eso es bien curioso, porque en estricto rigor esta expresión para números pares vale 0. Y para números impares tiene un valor. Ahora para n igual 3, bueno, aquí quedó claro que vale 0 porque dio una función constante igual a 0. Para n igual 3 lo ejecutamos y ahora no debería valer 0, deberíamos tener una función, una forma trigonométrica que tiene mayor frecuencia que la anterior y menor amplitud. Fíjense que la amplitud disminuyó. Ahora de 0.62 aproximadamente pasó a 0.20 y algo. Copiemos esta expresión acá porque ya está guardada en la memoria el n igual 3. 0.21. Entonces la amplitud de 0.6 bajó a 0.2. Entonces no es sorpresa que si ponemos un 4 acá, esta expresión va a ser 0. Y predigámoslo, por ejemplo, menos 1 elevado a un número par es igual a 1. Y 1 menos 1 es 0. Entonces no nos debería sorprender que esto fuera 0. Nuevamente. Y para n igual 5, no deberíamos sorprendernos al darnos cuenta de que esta expresión tenga una mayor frecuencia, porque este valor está creciendo, y tenga una menor amplitud. Y ahí lo tenemos. Tiene una mayor frecuencia y una menor amplitud. De 0.2 bajó a 0.13 aproximadamente. A ver. Veámoslo directamente acá. Ahí está.
0.12, casi 0.3. Entonces lo que me interesa a mí, en realidad, es representar la suma de todas estas funciones que les he estado mostrando y que hemos estado calculando aquí directamente. Ese es el objetivo, mostrar esa suma. ¿Y cómo vamos a hacer esa suma de funciones? A partir de un ciclo for. Entonces ya tenemos definido nuestro tiempo. Ya voy a bajar esto que está aquí. Esto lo voy a borrar después, pero no lo quiero borrar aún porque lo voy a ocupar. Y quiero que grafiquemos, por ejemplo, la suma de los primeros. Partamos por lo más básico y mostremos el primer gráfico que les había mostrado al principio. Por n igual a 1 hasta 1. ¿De qué? De esta expresión que está acá. S igual a eso que está ahí. ¿Ya? Pero recuerden que ya no vamos a necesitar el índice n, pero sí vamos a necesitar el índice s. Recuerden lo que les dije al principio y por eso fue súper importante ese ejemplo. Porque vamos a sumar sobre una variable que va a quedar almacenada en la memoria. Por lo tanto, s va a ser igual a s más nuestra expresión que corresponde a nuestra serie trigonométrica de Fourier. Entonces, tenemos s es igual a s más la expresión que está acá y end for. Ahora voy a borrar lo que está acá. Y ahí tenemos digamos, el dominio del tiempo, ¿ya? Tenemos definido el valor de n a partir de un ciclo for que vamos a ir variando. Tenemos definida nuestra variable s que preliminarmente tiene que valer 0, para que a 0 le sumamos algo y nos dé s. Y luego a s le sumemos el otro algo para que nos vuelva a dar s. Y así sucesivamente, iterativamente. Entonces, si graficamos esto que está acá, ya, analicemos nuestro código, s vale 0, tenemos definido un dominio del tiempo, tenemos definido nuestro índice n que vamos a ir variando, y tenemos definida nuestra suma. Vamos a graficar solamente esta expresión que está acá. Por lo tanto, tiene mucho sentido al gráfico sumarle un medio como aparece acá, que es igual a 0.5. Si lo pusiéramos acá, nuestro algoritmo iterativo sumaría 0,5 cada vez. Entonces sumaría 0,5 para la primera iteración, luego 0,5 más 0,5 de la segunda iteración, y ahí tendríamos 1 acumulado, lo cual es incorrecto, porque la sumatoria comienza acá. Por eso lo sumo acá afuera, al final, al mismo gráfico. Lo ejecuto y vamos a tener la misma expresión que tuvimos al principio, donde la amplitud valía un poco más valía aproximadamente 1.12, 1.2, recuerdo, algo así. Pero aquí tenemos la expresión. Entonces, si pongo un 2 acá, deberíamos tener la misma expresión. ¿Por qué? Porque para los números pares vale 0. Entonces estaría sumando esta expresión más 0. Más 0 y que sería equivalente a la misma expresión. Y no hay ninguna novedad. Ahora, si ponemos un 3 acá, va a sumar. De hecho, partamos por 3 acá, para que reproduzcamos lo que hicimos delante. Tenemos con un poco mayor de frecuencia y menor amplitud. Entonces, si yo pongo un 1 acá, me va a sumar la expresión que tenía delante, más esta expresión. Y veamos cuál es el resultado. El resultado ya es algo interesante, no tan interesante como quisiéramos, pero sí, ya digamos que preliminarmente para tener tan pocos términos se va aproximando a algo. Aquí queremos que se aproxime a nuestra función que generó, nuestra función periódica que generó nuestra serie de Fourier, es decir, la forma que tenemos en el gráfico de acá. A esa forma queremos que se parezca. Y todavía no se parece tanto, pero vamos bien encaminados. Si le ponemos un 4 acá, obviamente no va a tener sentido, porque para 4 vale 0. Entonces pongámosle un 5. Para n igual a 5, le va a sumar 3 funciones. Va a sumar. Sumémosla acá. Y ya tenemos algo que ligeramente se quiere parecer, pero aún no. ¿Cuándo van a ser iguales? Cuando n sea infinito, pero en esta parte nosotros no podemos sumar infinitos números, pero sí una cantidad muy grande de números. Por ejemplo, ya para n igual a 10. Para n igual a 10 ya va tomando una tendencia. Para n igual a 20
va a tomar una tendencia más parecida aún, se va a parecer un poco más. Entonces ahora pongamos 100 términos y veamos si se parece o no. Digamos que ya se está pareciendo mucho. Digamos, en teoría, en los infinitos términos sí se va a parecer, pero con 100 términos tiene un comportamiento muy similar. Es decir, entre 0 y 1 la función vale 1, y entre 1 y 2 la función vale 0, como aparece acá. Pero tenemos algunas distorsiones. Pongámosle 1000 términos, ya que sabemos que Octave no tiene problema en resolverlo, y los computadores de ahora tampoco. Y ahí ya se parece mucho más. Lo que está acá se conoce como fenómeno de Gibbs y ocurre justo en las discontinuidades de la función. Recordemos que esa función es discontinua en ese punto, ¿ya? Porque de 0 pega, de 1 pega un salto a 0 en t igual 0, digamos, o sea, en 0 tiempo, en delta t igual 0. Pero eso es lo que yo les quiero transmitir en esta clase, lo que corresponde a una serie de Fourier. Vimos los conceptos fundamentales, el concepto de, repasamos cómo sumar sumatoria, hacer sumatorias, digamos, con Octave, repasamos teoría de funciones periódicas, repasamos funciones trigonométricas, sumamos funciones trigonométricas, nos introducimos en el concepto de serie de Fourier y ahora resolvimos una serie de Fourier a partir de los coeficientes dados. ¿Ya? Recuerden que para términos de evaluación estos coeficientes van a dar, no es objetivo del curso determinar esas integrales. Podríamos determinarla a partir de funciones de cálculo simbólico, pero en primera instancia me interesa tener la serie trigonométrica de Fourier y esa representarla en Octave a partir de gráficos y analizar ese gráfico para poder ver cómo cambia esta sumatoria cuando van cambiando la cantidad de términos, como lo hicimos acá. Y este programa se puede mejorar, obviamente, pero el objetivo básicamente se cumplió y pudimos representar una serie de Fourier a partir de un programa en Octave con diferentes armónicos y así podemos ir analizando diferentes armónicos. Por ejemplo, analicemos el armónico número 1000. Es 0 porque los números pares son nulos. El 9999, o sea, el 999 tiene una frecuencia muy chiquitita. Ya por eso se distorsiona un poco. Pero por ejemplo el armónico número 19, veamos el armónico número 19. Tiene una frecuencia, es muy rápido, digamos, una frecuencia muy rápida, a eso me refería, y la amplitud va disminuyendo. Ahora va en 0.5 aproximadamente. Eso, estimados alumnos, recuerden, todas las consultas las vemos el sábado, repasen la materia, resuelvan los ejercicios de la guía y nos vemos.